Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Después de mucho tiempo volvemos con una nueva entrevista, con un nuevo invitado. Estoy ahora con Daniel Olivares. Él es músico profesional, es contrabajista. Bueno, él ha nacido en Guadalajara, pero ya desde hace tiempo está viviendo entre gorditas, chicharrón prensado. Y buena carne. Y buena carne, ¿verdad? Aquí en La Laguna. Y bueno, pues él es egresado de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, donde estuvo bajo la tutoría del maestro polaco Ryszard Ronowicz Borash, ¿no? Correcto. Complementando sus clases con el contrabajista principal de la Filarmónica de Jalisco, Hipólito Ramírez Durán. Ha participado en diferentes cursos pedagógicos, ensambles de música y orquestas sinfónicas de la República Mexicana y en distintos festivales de música a nivel regional, nacional, tales como en Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí. Oye, pues has estado en varias partes, Daniel. Sí, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto de volvernos a ver. Después de tiempo. Siempre es un placer. Gracias por la invitación. Y sí, he tenido la fortuna de poder conocer tanto la nación, o sea, nuestro país, como otros continentes y otros países. Podríamos decir que el arte nos permite hacer viajes. Bastante. Conocer el mundo. Incluso es indispensable para que la mente tenga esa apertura y ese bravaje de conocimiento diverso, ¿sí? Porque todo eso te va haciendo tu criterio. Claro. Y todo eso lo plasmas en el arte que vayas a exponer o que vayas a desarrollar. Y obviamente te da más, te complementa y lo hace más complejo. Te hace más maduro y tiene otra calidad, otro sabor, otra esencia, ¿no? Claro. ¿En qué momento Daniel Olivares, viviendo en Guadalajara, dice, quiero ser músico? Sabes, viene muy, muy de fondo, en el sentido de mi madre, cuando estaba embarazada, posterior me contó que escuchaba muchísimo música de todo tipo, Ya. Ella era oficinista en un banco y al momento de estar archivando y pasando números y todo, el tiempo lo iba contrarrestando, escuchando y procesando música. Entonces todo eso lo empecé a absorber. Que en el punto donde yo nazco, me atrevo a decir que ya tengo ahí un historial, claro, de procesando de todo tipo, boleros, o sea, música tradicional, música clásica, música folclórica, música de otros países, música popular, de todo, absolutamente de todo. Oye, pero además también el ritmo propio de lo que implica estar en una oficina, ¿no? La calculadora, a lo mejor la máquina de escribir un en sistema, ese tiempo, ¿no? Claro, pum, ¿no? Llevas un ritmo, ¿no? Todo tiene un engranaje increíble, todo. Vivimos en un increíble embone donde todo va engranando con lo que sigue, con lo que viene, con lo que es, con lo que no es. Todo está muy, muy sistemáticamente y a lo mejor hasta absurdo, pero bien embonado. Sí. ¿Y en qué momento ya, o sea, claro, lo traes, lo absorbiste, pero en qué momento en tu vida dices o te dicen, ve a hacer música? Ahora, eso, y por otro lado, generalmente, como niños, creo que todo mundo dice, quiero ser cantante. Okay. Pocos dicen, quiero tocar un instrumento, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es que te nace esta inquietud por un instrumento y sobre todo por el contrabajo? Es importante y sí, si lo podemos desarrollar, pero sí es importantísimo que nosotros como personas descubramos esa facilidad que tenemos para hacer algo, ¿no? Y ahí es importantísimo que desde infantes estemos probando y tengamos acceso a experimentar absolutamente todo. Deportes, ciencia, cuestiones de desarrollo mental, como pueden ser cuestiones de cálculos matemáticos o por ejemplo, naturaleza,
o un montón, o sea, yo estoy muy de acuerdo en que al niño lo metan que al ballet y que luego vaya al taekwondo y que luego vaya a su clase de ciencia y luego a filosofía y luego, o sea, que esté absolutamente en todo para que empiece a absorber y empiece a descubrir o detectemos qué nos gusta realmente y qué se nos facilita. Porque muchas veces son esas dos cosas, lo que acabas de comentar. Es que yo quiero cantar, pero ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos escuchando personas que están cantando, en la radio son cantantes. Entonces dices, pero es una idea muy superficial, ¿no? Porque es la idea de la fama, del reconocimiento, del pertenecer, más que qué voy a estudiar. Sí. ¿No? ¿Qué voy a profundizar, qué voy a aprender con esto y qué voy a compartir? Pero es por, ¿no?, el acceso inmediato que nos dan. Claro. O sea, por eso, como esa rápido inmediatez a tener lo que escuchamos o lo que consumimos el día a día, es lo que como que nos orilla a quererlo replicar, ¿no? Pero por eso es importantísimo ir profundizando para detectar esas otras vertientes, digámoslo, o alternativas no tan comunes o conocidas que las podemos llevar a cabo. Claro, tener una paleta de conocimientos y decir, esto me gusta y esto, o si mezclo esto con esto, voy a tener esto como resultado, ¿verdad? Sí. Esta es mi profesión, este es mi hobby y lo puedo alternar, que hacia allá vamos a dirigir esta plática. Daniel, nomás como un paréntesis para que la gente también sepa, ¿cómo es que llegas a La Laguna? Ok, bueno, yo descubro que tengo facilidad para la cuestión artística, porque empiezo a replicar, lo escucho, se me facilita, agarro un instrumento. O sea, la facilidad no significa que no te va a costar, ¿no? Claro. Significa que tienes potencial, pero no que estás tocado y que vas a tener la vida fácil. No te esculpieron los dioses, ¿verdad? Exacto. Pero esa facilidad tú la descubres y la puedes desarrollar. Entonces, bueno, hay un punto donde empiezo a incursionar en ese gusto. Y esa facilidad, empiezo a estudiarla, me empiezo a desarrollar, me profesionalizo en ello y una vez que me gradúo, me sale una oportunidad ya formal de poder ejercer mi profesión, ¿sí? Que es la Orquesta del Estado de Coahuila, que es la actual Camerata de Coahuila, que está aquí fundada en Torreón. Entonces se oferta una vacante y es donde me entra la espina para aspirar a ese cupo, a ese espacio, ¿no? Y empiezo el proceso de admisión. O sea, es una serie de exámenes, de pruebas para poder venir. Entonces, eso es lo que me trae aquí a La Laguna. El querer dar el siguiente paso profesional en mi vida y poder desarrollar en plenitud máxima mi carrera profesional. Todo lo que has aprendido, todo lo que nace por el acto mismo de absorber como un producto que se está generando como un potencial ser humano, ¿no? A través de los oídos, de la sensibilidad de mamá, y después empiezas a experimentar para después profesionalizarlo y luego decir, este es el siguiente paso, que tampoco es fácil, ¿no? Porque hablas de una serie de exámenes que tienes que atravesar. Sí, ¿no? Y una competencia inmensa con músicos de todo el país, incluso extranjeros, que quieren también el mismo espacio, ¿no? El mismo lugar. Claro. Para poder tener cubrir esa misma inquietud, que es desarrollar su potencial, su carrera, su vida y su seguridad laboral, estabilidad ¿no? Humana, o bueno, pues laboral, más bien laboral. Claro. Sí. Algo que he comentado con otros artistas de otras disciplinas, coincidimos en algo, que generalmente cuando nos dedicamos al arte, la gente cree que estamos haciendo un hobby, ¿no? Okay. O sea, dice, bueno, pero ¿en qué trabajas? Sí. Bueno, soy músico, o soy escritor, o soy pintor. No, ¿pero en qué trabajas? Pues en mi chamba, ¿no? Sí, es el hobby. Pero siempre hemos dicho, bueno, ejercer una disciplina artística, pues es también llevar una carrera propiamente, ¿no?
considerando eso, que estás desarrollando una carrera, que has estudiado para ello, ¿cuál es tu hobby? Ok, te lo comparto. Y sabes, también es una inquietud que empieza muy a temprana edad, ¿eh? Yo cuando soy niño también tengo muchísima energía, ¿sí? Yo crezco con muchísima dinámica energética y entonces quiero empezarla a restar o a cubrirla o implementarla en cosas deportivas. Uh-huh. Empiezo a pegarle la pelota, empiezo a jugar, o sea, toda mi vida durante primaria hasta la fecha, que considero que mi gran hobby es esa dinámica física activa empleada en el deporte, uh-huh. ¿Sí? ¿En cualquier deporte o hay algo específico? Allá va. Empiezo a pelotear, me gusta el fútbol, empiezo a jugar como cualquier niño. En la secundaria me gusta mucho el básquet, empiezo a tener un círculo de amistades, empiezo a jugar, o sea, pero siempre con un afán meramente de divertirte, de agotar la energía, ¿no? Después empieza otra vez, bueno, el front tenis. Empiezo a tener adentramiento al front tenis y ahí es un poquito donde ya empieza el enfoque porque ya estoy más grande. Uh-huh. Yo ya decidí una profesión, pero busco seguir cubriendo esa necesidad personal, ¿sí? Energética, física. Y entonces me empiezo a rodear de amistades, de buenas amistades, que están más adentrados en este específico deporte y me empiezan a compartir ya cuestiones técnicas, me empiezan a educar, me empiezan a decir cómo agarrar, cómo golpear bien, cómo desplazarme, cómo hacer cosas ya más en concreto. Y ahí descubro que también puedes desarrollar, aunque sea algo alterno tuyo, que lo puedes alcanzar a hacer de mejor forma cada vez. Uh-huh. No porque sea algo que te entretenga o algo, lo vas a hacer nada más por hacerlo, claro. o sin orden, ¿no? O sea, deja de ser una actividad en la que vas a desgastar energía para, pues ya, nomás por hacer deporte o porque es la que me gusta, sino que ya pasas a algo más enfocado y decir, quiero hacerlo bien. Lo que me gusta, lo quiero hacer bien. Así es. Entonces, descubro esa línea y me empiezo a empapar de un poquito de mejor querer hacer las cosas, de cómo hacerlo, las cuestiones técnicas. Hay un montón de cosas, de procesos que hacer, de agarre, de golpeo, de atención, de entrenamiento, uh-huh. para crecer y ser mejor, ¿no? Lo descubro, me encanta, me apasiona y me desbloquea esa otra fase de mi persona, de mi vida, que es algo que yo ya había vivido en mi profesión, pero lo empiezo a emplear en otra rama y descubro que resulta que funciona. Por ejemplo, en la cuestión musical es enclaustrarte con tu instrumento y formar un objetivo, uh-huh. ¿Sí? Yo quiero sacar esta pieza porque sacando esta pieza me va a poder dar acceso a esta otra que es más difícil, y esa más difícil voy a poder ya sacar otra pieza que me gusta más y voy a poder desarrollarme, pero se requiere elementos técnicos y destreza de reflejos, de velocidad, para poder desbloquear y llegar allá. Entonces vas cubriendo esos objetivos para alcanzar y seguir mejorando y desarrollarte profesionalmente. Uh-huh. Y lo haces a través de un proceso disciplinario, ¿verdad? Un proceso disciplinario. Y el mismo camino descubrí que es exactamente en todo. Uh-huh. Lo puedes emplear en los negocios, o sea, platicando con personas que se dedican que tienen sus empresas, dicen, es que es el mismo camino, es el mismo recorrido. Es paciencia, es claro. Determinación, llegas a un tope. Y subir el nivel siempre, el nivel, exacto. Porque estás, de alguna manera,
Cuando dices, esto requiere destreza, quiere reflejos, pues cuando lo dominas ya pasas a otro nivel. Correcto. Sí, así es, no te quedas ahí. Ujú. Un empresario quiere más. Dices, ya llegué aquí, gano tanto, se puede ganar más. Claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Continuando ese camino, mejorando, desbloqueando herramientas, desbloqueando conocimiento y tratarlo de unificar y emplear para alcanzar y generar más, generar más. Ujú. Todo es igual, todo es igual. Descubrí eso, que cualquier rama en la vida o en el desarrollo del ser humano, o profesión o disciplina, hay unos elementos generales y después unos elementos particulares. Ujú. Pero los generales, si sigues los pasos al pie de la letra, te van a desbloquear absolutamente todo lo que quieras. Y puedes llegarlo a hacerlo bastante bien, de forma competente, aunque sea un hobby. Ahora ya estás haciendo competencia también. Así es. En el punto donde ya me empiezo a adentrar y me empieza a efervecer muchísimo el front-tenis, la disciplina y todo, empiezo a desbloquear cosas, me empieza a ir mejor. No a lo mejor al nivel de competir como son muchos compañeros que compiten nacionales o que son reconocidos ya a nivel mundial, ¿sí? Que ellos sí son de alto rendimiento y compiten, pero tenía objetivo de que, ok, se puede lograr, se puede al menos pincelear y alcanzar un poquito, Ujú. si hace las cosas como se tienen que hacer. Después viene el boom del pádel aquí en Torreón, hace unos 4 o 5 años, que ya existía, pero cuando llega aquí a Torreón y empieza a haber un montón de academias, eso es donde también yo tengo acceso a ese otro deporte y empiezo a tener cualidades que venía desarrollando desde el front tenis, Ujú. que empiezo a emplearlo ahí y funciona, y me da esa sed de quererlo hacer mejor y desarrollarlo a más. A tal grado que me empiezo a meter a clases, quiero formalizarme, me empiezo a meter a competir y empiezo a elevar mi ranking. O sea, empiezo de ceros, empiezo a competir, empiezo a mejorar, empiezo a tomar clases, empiezo a desbloquear ciertas cosas que me dan esas herramientas, golpes o condiciones, incluso cosas mentales, Ujú. ¿sí? Fortaleza mental o desbloqueo de barreras mentales que ayudan a ir creciendo, a fortalecerte y avanzar. A tal grado que he podido subir de nivel, a llegar a ser un tanto competente en ciertas categorías. He ganado algunos torneos que me han permitido desarrollarme a placer y gusto de lo que yo he también querido y puesto en objetivos, ¿no? O sea, es llevar tu hobby a una disciplina, Correcto. ¿sí? A la par de tu profesión. Así es. Sí. Ahora, tú haces un descubrimiento, dices, bueno, me desbloquea un montón de cosas. ¿Y qué sucede? Cuando tú logras ver estas dos actividades, ¿no? Tu actividad profesional como músico, que tienes que regirte de acuerdo, bueno, a todo lo que has aprendido, ¿no? Y luego volteas acá y está tu hobby, que en un principio era solamente, bueno, voy a gastar energía, voy a pasar un rato, desestrés mental. desestrés, pero de pronto dices, a ver, si esto le sigo de esta manera, me puede generar esto, mi hobby, lo que me está gustando, me puede generar algo beneficioso. Mi primer objetivo fue, yo quiero mejorar. Y luego, quiero ganar un torneo. Ya gano el primer torneo. Quiero ganar una categoría, quiero ganar otra, quiero esto, quiero tomar más clases, quiero desbloquear esto, quiero pulir tal técnica. Y va al punto donde empiezo a subir. Y sabes, Miguel, me gustaría compartirte que me siento muy, muy bendecido al poder ya percibir dos fuentes de ingreso económicas, una por mi profesión elegida
y otra por mi hobby a desarrollar. Disciplinado ya, ¿no? Claro, ya concretado, ya un poquito, y no significa que ya esté en mi plenitud, al contrario, estoy empezando en esa faceta y estoy en transformación y estoy todavía en pañales, pero he podido alcanzar esa fortuna de poder tener esos complementos, tanto personales y en unión de ingreso. Sí, porque muchas veces es muy complicado incluso vivir de la profesión que tú hayas elegido. Claro, o sea, también una de las cosas que hay que reflexionar es que nuestro hobby nos puede generar recursos. Así es, así es. Y entonces, nunca quitar de vista ni quitar el dedo de ese renglón, pero siempre cubriendo esos elementos generales y después pasar a los particulares, desarrollarlos y hacerte de esas herramientas y nunca olvidarte de todo eso que te va a ir desarrollando y complementando. Y para que no se nos olvide, ¿dónde das clase, Daniel? ¿Como músico das clase? Como músico y como padelista también. A ver, pues échalo una vez el comercial. ¿Dónde? Bueno, actualmente soy un músico activo en diferentes proyectos de alternos como de jazz y como de música flamenca y en la Big Band de Jazz de Coahuila y claro, en mi trabajo oficial en la Camerata de Coahuila y estoy ahorita en el Club Campestre de Torreón desarrollándome como coach personal en iniciación en pádel. Pues si usted quiere desarrollar este deporte, pues vaya con Daniel ahí en el Campestre. En el Campestre de Torreón, el Club Campestre de Torreón, estamos desarrollando esta nueva fase de mí. Oye, pero a lo mejor hay alguien que dice, oye, quiero una asesoría como músico, ¿a dónde te llama? ¿Tu teléfono? Mi teléfono personal, te menciono, por 15 años desarrollé toda esa parte que tuve muchos grandes exponentes. Un alumno llegó a irse a estudiar su carrera de licenciatura a otra ciudad. Ese ha sido como mi mayor clímax como maestro, que lo pude formar de ceros a poderlo llevar a un punto de que él ya se desarrolle profesionalmente. Ahora, lo que yo quiero preguntarte ya en este punto, Daniel, es, tengo mi profesión, hago de mi hobby algo disciplinado y no se vuelve ya como mi segunda profesión y tengo que buscar otro hobby. ¿Sabes? O en qué momento lo distingo, ¿no? ¿En qué momento digo, esto sí es mi hobby, por más que lo haga de manera disciplinada, pero mi hobby también me está generando un recurso? O sea, ¿en qué momento lo separo? ¿Sabes? Estoy en ese como proceso de asimilación, porque el arte siempre se ha considerado como, digo, bueno, o sea, nadie como algo alterno, ¿no? Sí. Una vez que yo lo elijo como algo primordial y lo cubro, sigue esa otra parte a desarrollar. Cuando mi hobby, mi pasión, ya ahorita lo pude concretar y palpar como otra fuente de ingreso a desarrollar. No quiere decir que yo ya esté en plenitud y que ya sea... No. Ahorita estás yo en el proceso. Exacto. Yo empecé como jugador y ahorita me encuentro en esa faceta de brinco a poder ser ya coach. Claro, estoy en adiestramiento, me están asesorando, me están guiando. Profesores que llevan su vida y que han llevado sus academias muy profesionalmente, ellos me están guiando, me están dando las herramientas, pero ya estoy percibiendo y ya estoy desarrollándome profesionalmente en el deporte. Y como mencionas, entonces, bueno, ya ¿en qué cavidad entra ya esa parte que el hobby se vuelve profesión? Y ahí va a otro punto importante, vas desbloqueando. Salen otros hobbies, otros intereses
Y yo, un gran consejo que pudiera dar es: la vida es tan amplia y tan grata que tú puedes hacer todo lo que quieras y lo puedes desarrollar tal cual te dé tu capacidad y el deseo de quererlo hacerlo. Y la disciplina que la disciplina que le otorgues, ¿sí? Los elementos generales que los emplees para desarrollar lo que quieras. Entonces, puedes ir desbloqueando los hobbies tal cuales como quieras, los que quieras, y los puedes desarrollar hasta donde tú quieras. O podemos decir que estamos también en el desbloqueo de hobbies que no considerábamos. Así ¿no? es. Porque este afán que hablábamos hace rato antes de la entrevista, la inmediatez, todo lo queremos rápido, queremos soluciones inmediatas, ¿no? Ver los cambios de manera rápida. Y cuando nos cerramos en algo, no nos permitimos ver más. Así es. ¿no? Cuando hablabas, bueno, la música me permite viajar me permite abrir la mente, y abrir la mente me permite fijar en que este hobby también me puede generar un recurso. Pero cuando a mi hobby le doy o le otorgo la disciplina que le doy a mi profesión, se puede volver mi segunda profesión y desbloqueo otro hobby. Así es. ¿Va por ahí? Me gusta mucho también compartir esta reflexión. Había un violinista muy famoso y una señora, al término de su concierto, él fue solista y tocó hermoso, espléndido, y una señora se acerca al final a felicitarle. Le dice: maestro, usted tocó como los dioses, bravo, muchísimas gracias por esa, llenarnos de esa gran pasión que usted ha desarrollado y tal belleza, tal punto magistral, tal. Yo daría mi vida por poder ser como usted y tocar como usted. Y un tanto como sátira o una pequeña broma, el violinista le contesta: pues precisamente eso yo hice para poder llegar a esto. Di mi vida. La cosa es que quise también hacer más cosas, ¿sí? O sea, quise otras líneas. O sea, no me arrepiento, pero me hubiera gustado poder también tener acceso a otras líneas. Pero también es posible llevarlo a otras ramificaciones, ¿no? Tu energía, tu pasión, tu destreza, a que lo vayas aportando a otras cosas que también puedes desarrollar. Y aquí me gustaría mencionarte, si me permites, algunos exponentes. Por ejemplo, yo siempre también me menciono mucho a alguien que todo el mundo conocemos. Por ejemplo, Will Smith. Will Smith, todos sabemos que es actor, ¿no? Sus películas ha hecho muchísimas, ha ganado Oscar, o sea, ha hecho todo. Pero nunca olvidó su gran pasión o su hobby. ¿Sabes cuál es su gusto alterno? El rap, ¿no? Le encanta el rap. O mayoría sabemos que él le gusta mucho, siempre busca la oportunidad de poder plasmar y rapear y improvisar y todo ese rollo, ¿no? No se quedó en un gusto. Siempre buscó llevarlo alterno a su profesión. Y lo buscó siempre desarrollar tan virtuoso y tan glorioso a la par de su profesión, y no lo dejó solamente como secundario. O sea, tal cual que en sus películas, en sus soundtracks, ha hecho canciones para sus temas, y lo ha llevado a la par. Entonces dices: caray, puedes darlo todo, puedes desarrollarte plenamente sin olvidarte de todas estas líneas alternas que tú eres. O sea, tú, Miguel, no solamente eres escritor, eres también un apasionado a la naturaleza, al deporte también, o sea, a la gimnasia.
O sea, tienes muchísimas facetas a la comida también. O sea, conozco algunas pocas facetas de ti. Incluso la música. Incluso la música, pero que eso forma a Miguel. Claro. No solamente eres tu profesión, no solamente eres maestro, ¿sí? O sea, claro que das clases en una institución, pero eres más que eso, ¿sí? Y eso es lo que nos forja como persona. Todas esas ramas. Fíjate que me hace reflexionar, Daniel. Hay algo que en algún momento leí con respecto a la dinámica del sueño, ¿no? Uh-huh. Se dice que, bueno, de una época hacia acá nos han llevado a creer que la mejor manera de tener un buen descanso es durmiendo 8 horas continuas, ¿no? Pero hubo una época en la cual el sueño se repartía en 2 fases, ¿no? Una de 4 horas, luego despertaban, la gente salía 2 horas en la noche, ¿no? Ya sea a conversar, algunos iban a sus tierras, y luego las siguientes 4 horas. Y como que por ahí sugieren que volvamos a esa dinámica. Otra, la cuestión de la parte profesional, que es a la que quiero llegar. Nosotros, si vemos a filósofos o pintores como Miguel Ángel, pues no solamente eran pintores, ¿no? Que si era el filósofo, el matemático y el escritor. O sea, claro, potencialmente tenían algo que era como que el asta de su bandera. Claro. ¿No? Pero había una ramificación, como tú comentas. Así, ¿no? Es. Y pienso que en algún momento nos han llevado a sentir esto, es que tú tienes que ser especialista en algo y de ahí no te muevas. Y nos quedamos ahí. Ya no volteamos a ver a otro lado. Así es. ¿No? O sea, procuramos ser expertos en una sola cosa y dejamos de hacer otras. Que no está mal. Claro que debes de desarrollar, si es tu deseo, siempre llegar al punto máximo de tu especialidad o desarrollarlo, pero sin perder todas esas alternativas que también te llenan, que también eres, ¿sí? Y que también puedes desarrollar. Porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos otros potenciales. Claro, a mí me pasó la inversa, porque yo, o sea, sí, como que, digamos que la disciplina que más ejerzo es la escritura, okay, ¿no? Y me enfoco mucho en la escritura y soy muy estricto en ese sentido. Pero también toco un instrumento. Okay. También pinto. Sí. Y me gusta el diseño gráfico, me gusta la edición de videos. Entonces, en una ocasión estuve conversando con uno de mis grandes maestros, el maestro Saúl Rosales, uno de los escritores importantes de La Laguna. Y dije, maestro, es que me da cosa pensar que puedo hacer todo eso. Y me parece injusto. Y me decía, ¿por qué? Pues no, pues es que una persona debe hacer una sola cosa, nada más. O sea, no creo yo que tenga yo la capacidad para desarrollarlas todas. Y fue cuando me puso el ejemplo. Pero fíjate en aquellos pintores, o sea, lo conocemos como pintores, pero sí. Han sido más que eso, ¿no? Y no tengas miedo de desarrollar. Y por ese pensamiento que de alguna manera ofusca las posibilidades, dejé un cuadro pendiente. Ahí tiene 4 años, okay, sin avanzar. Uh-huh. Dejé un conciertito, okay, pendiente porque no creí que podía. Okay. ¿No? He dejado también algunas otras cosas pendientes. Sí. Pero precisamente por esa situación. Cuando me hablas del tema, la vez que nos encontramos en aquel café y me comentaste de este tema, dije, a ver, vamos a desempolvar todo. Sí, es que es padrísimo. Y sí, es que, repito, es una ligera línea entre la crítica constructiva y esa crítica que daña, en el sentido de que, claro que podemos hacer otras cosas, pero es muy ligero a pasar de quererlo hacerlo todo uh-huh, y no hacerlo bien. Y que no te frene la sociedad, o sea, y que tampoco te caigas en ese sentido de que lo frenes, como tú mencionas, de que lo dejes a un lado por ese temor o por esa crítica de que digas, no, ¿por qué? No.
pero siempre buscar esas herramientas para poderlo hacer mejor. Pero sí, o sea, no tener ese bloqueo. Claro, y aparte, o sea, uno dice, vamos soñando grande, ¿no? Independientemente de que si se logre o no, pero cuando menos hay que visualizarlo. Sí. Solamente una vez en mi vida Sí. pensé, yo creo que lo mantuve un mes, cuando mucho, y luego dije, algún día, aunque yo no sea un músico profesional, me gustaría tocar o con la camerata, Ok. o cuando menos con algunos músicos de la camerata. Claro. Voy a comprometer a Daniel. No, mira, acabas de mencionar algo. Nosotros tenemos la capacidad de crearnos ese objetivo y muchas veces a lo mejor no se concreta tal cual como lo visualizamos, pero nos acercamos bastante de Claro. una forma. Claro, al menos ¿Sí? lo encaminamos. Exacto, ¿verdad? y eso es importantísimo. El chiste es tú tener el dominio y el control de cómo vas jugando en tu estancia aquí en este mundo. Así es. Y eso involucra todo lo que hacemos. Sí, las cuestiones de arte, las cuestiones de desarrollo personal, las cuestiones de relaciones humanas, profesionales. Claro, es el meollo de las posibilidades, ¿no? Así es. Daniel, para ir cerrando, no sin antes agradecerte por esta charla, ¿cuál es la conclusión, la reflexión y la invitación que le puedes hacer a la gente para con esta idea que nos has compartido? Importantísimo descubrir tus gustos personales, identificar para qué eres bueno, para qué se te facilitan, en qué se te facilitan las cosas que haces y ver si las puedes ir hilando para que no te pierdas de ninguna experiencia en este mundo. Y perderle el miedo a todo. Sacar tu potencial sin temores. Y desarrollarlos acompañado de buena asesoría, de buenas guías que te den herramientas tanto mentales y físicas y técnicas para que lo lleves a lo más grande posible. Daniel, muchas gracias por todo esto. Y bueno, a ustedes la reflexión, yo creo que es, aunque suene un lugar común, saca tu potencial sin temores. Si crees que esta reflexión que nos ha compartido Daniel le puede servir a alguien más, no dudes en compartir este video. Nos vemos en la próxima.